Bendiciones, hermanos. Hoy vamos a estar estudiando Romanos capítulo 3, versículos 9 a 31. Pero primero vamos a orar. Señor, gracias por darnos este tiempo para estudiar tu palabra. Y Señor, por favor, ten tu voluntad en este tiempo, Señor. Y ayúdanos a aprender más acerca de tu palabra, Señor, y más de ti, Señor, y quién eres y qué quieres de nuestras vidas. Y Señor, por favor, guíanos por tu buen espíritu. Y aunque estamos fuera del edificio de la iglesia, Señor, sabemos que la iglesia real es el cuerpo de Cristo. Y entonces, Señor, ayúdanos mientras estudiamos tu palabra en este tiempo, Señor, y siempre también. Entonces, Señor, guíanos para siempre, ayúdanos a ser más conformados a la imagen de Cristo y ten tu voluntad en nosotros completamente. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, de nuevo, hermanos, vamos a estudiar Romanos 3, versículos 9 a 31. Y vamos a empezar por leer versículos 9 a 23. Entonces, empecemos en versículo 9. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, algunos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos, y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley, más bien mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Entonces vamos a parar aquí por unos momentos. Entonces vemos en este pasaje que la situación de la humanidad es muy grave. La situación de la humanidad es muy terrible, honestamente. Y sabemos que todo el mundo está en pecado. Humanos son pecaminosos, están llenos de pecado. Y nuestra situación es muy grave, es muy seria. No es un chiste. El pecado no es un chiste, no es un juego. Y bueno, aparte de Cristo, somos infectados por el pecado. Y nacemos en el pecado, es lo que dice la Biblia. Entonces, quiero preguntarte una pregunta. ¿Crees tú, honestamente, que eres una buena persona? ¿Por qué sí o por qué no? Porque vamos a hacer una prueba para saber si tú mismo eres una buena persona en ti mismo. Entonces voy a hacer algunas preguntas para formar una prueba. ¿Cuántas mentiras has dicho en tu vida? ¿Cuántas mentiras has dicho en el transcurso de tu vida? Y si eres una persona normal, entonces es probable que no puedas contar el número de mentiras que has dicho en tu vida. Entonces eres mentiroso. Otra pregunta, ¿has robado algo, aunque fuera pequeño? Entonces eres ladrón. Si la respuesta es sí. ¿Y has tomado el nombre de Dios en vano? Porque me he dado cuenta de que eso es un problema muy grande aquí en Panamá. Y bueno, hay muchas personas que dicen Dios mío, o ay Dios, vez tras vez, y gente en la iglesia también, pero la Biblia dice que no debemos tomar el nombre de Dios en vano. Entonces,
Veo que eso pasa muchísimo aquí en Panamá, pero no hay excusas por eso. No es un pecado pequeño, es un pecado muy severo. Y cuando tomamos el nombre de Dios en vano, debemos arrodillarnos en arrepentimiento, porque es una cosa muy, muy seria. Y de hecho, tomar el nombre de Dios en vano se llama blasfemia. Se llama blasfemia porque estás tratando el nombre de Dios como si Él fuera una persona normal o una persona común. Y eso es blasfemia. Y de hecho, en el Antiguo Testamento, la blasfemia era castigada con la pena de muerte. Y adivina quién lo mandó. Dios. Él mandó que la blasfemia fuera castigada con la pena de muerte. Y sabemos que eso no pasa ahora mismo en el nuevo pacto, pero el hecho de que Dios mandó ese mandamiento en el pasado nos debe mostrar que la blasfemia es algo serio, muy seria en los ojos de Dios. Entonces has blasfemado si has tomado el nombre de Dios en vano. Otra pregunta: ¿te has enojado con alguien pecaminosamente? Porque Jesús enseña en Mateo capítulo 5 que enojarse con alguien pecaminosamente es asesinarlos en el corazón. Entonces, si te has enojado y si has tenido rabia contra alguien en el pasado, entonces has asesinado en el corazón. Y otra pregunta: ¿has visto a alguien con lujuria? Porque en Mateo capítulo 5 Jesús también enseña que ver a alguien con lujuria es cometer adulterio en el corazón. Entonces, si lo has hecho, entonces eres adúltero. Has quebrado esa ley. Entonces, y no mencioné la idolatría o codiciar las posesiones de otras personas. Y entonces, si tu respuesta era sí para todas las preguntas, y entonces eres mentiroso, eres ladrón, has blasfemado, has asesinado en el corazón y también eres adúltero. Entonces vemos de esto que hemos quebrado la ley. Hemos quebrado la ley en pedazos. Hemos tomado los 10 mandamientos y los hemos quebrado en pedazos en nuestras vidas. Entonces la ley revela nuestro pecado, como la Biblia dice aquí en versículo 20. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Entonces, obedecer la ley no nos salva, porque no somos capaces de obedecer la ley y ya hemos quebrado la ley. ¿Cómo podemos salvarnos por obedecer la ley si no somos capaces de hacerlo? Y si ya hemos quebrado la ley, eso no tendría sentido. Entonces la ley honestamente nos muestra que estamos fritos sin Dios. Entonces no hay buenas personas en este mundo aparte de Cristo. Y por favor, no piensen que hay buenas personas en este mundo aparte de Cristo. Porque eso, bueno, si piensas así, y si ustedes que me están escuchando piensan así, entonces eso podría afectar su evangelismo negativamente, muy negativamente. Porque, por ejemplo, si eres un estudiante en la escuela secundaria y si tienes un amigo que no es cristiano, que no cree en Jesús, pero que hace cosas morales, entonces sería una tentación pensar: bueno, yo sé que mi amigo no es cristiano y que no confía en Jesús solo para el perdón de sus pecados, pero él hace cosas morales y él hace buenas obras muchas veces. A mí me parece una buena persona. Y si piensas así, entonces sería una tentación no evangelizarlo. Sería una tentación pensar: bueno, no tengo que hacerlo porque Dios va a tenerle misericordia. Pero no es así. Si esa persona no es cristiana, si tu amigo no es cristiano, si no confía en Jesús solamente para el perdón de pecados, si Jesús no es su rey, entonces esa persona está condenada a menos que se arrepienta. Entonces
Pensar que hay buenas personas en este mundo aparte de Cristo yo sé que es una tentación y queremos decir, bueno, creo que, bueno, no es cristiano pero es una buena persona, pero aparte de Cristo no hay buenas personas, porque todos han pecado y todos están privados de la gloria de Dios. Entonces tenemos que recordar eso todo el tiempo, que no hay buenas personas en este mundo aparte de Cristo, y por eso tenemos que evangelizar a la gente cuando podamos, porque es muy importante hacerlo, muy importante. Entonces sigamos en adelante en versículos 24 a 31. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de propiciación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Entonces, vemos en este pasaje que Dios nos ha dado esperanza por medio del Señor Jesucristo. Pero también parece que tenemos un problema. Entonces, ¿qué es ese problema? El problema es que ¿cómo puede Dios perdonarnos cuando somos culpables? ¿Cómo Dios puede perdonarnos cuando somos culpables? Porque, por ejemplo, en el año pasado, de hecho en agosto de 2019, había un hombre en El Paso, Texas, que mató a más de 20 personas en un Walmart. Él mató a gente inocente. Y ahora imagínense si un juez lo hubiera perdonado y no lo hubiera castigado simplemente para ser simpático. Simplemente para ser simpático. Eso sería una atrocidad, porque ese hombre hizo algo absolutamente terrible. Él mató a más de 20 personas con un arma, matándolos, destruyendo familias, y la idea de que un juez no puede castigarlo es absurda, es completamente absurda. Ese hombre merece morir, honestamente, por lo que él hizo, y debemos orar que él se arrepienta y ponga su fe en Jesucristo, porque solamente Dios puede cambiar el corazón de alguien tan malvado. Pero Dios es un Dios de milagros y oramos por eso, pero también ese hombre debe pagar por su crimen. Y por eso Dios ha establecido el gobierno y los gobiernos del mundo para castigar a los que hacen lo malo. Entonces, si un juez no lo castiga y determina, bueno, no voy a castigarlo porque soy una buena persona, soy una persona simpática, eso sería una atrocidad. El hombre debe pagar por su crimen. Entonces, y ahora mismo nos encontramos atrapados porque nosotros hemos pecado contra Dios, un ser quien es eternamente digno de obediencia y amor. Hemos pecado contra Él y hemos pecado contra las personas que son creadas en su imagen. Entonces, les pregunto a todos ustedes, ¿creen ustedes que Dios nos puede perdonar simplemente porque nos ama? Bueno, la respuesta es no. Dios no nos puede perdonar simplemente porque nos ama, porque Él es un juez santo, es completamente santo. Él debe castigar el pecado, porque eso es su carácter. Dios odia el pecado y Él nos ama a nosotros, pero merecemos su justicia, merecemos el castigo. Y bueno, el castigo de Dios.
Pero esto, aquí, en esta situación, es donde nos encontramos con las buenas nuevas del Evangelio. Y si miramos al versículo 25, la Biblia dice, Dios lo ofreció, hablando de Jesús, Dios lo ofreció como un sacrificio de propiciación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Entonces, Dios ofreció a Jesús como un sacrificio de propiciación. Y sacrificio de propiciación se refiere a un sacrificio que satisface la ira de un Dios. Y en este contexto es un sacrificio que satisface la justa ira del Señor. Entonces, lo que pasó en la cruz fue que Dios puso nuestros pecados sobre Jesús y lo castigó. Entonces, Jesús pagó el precio por nuestros pecados. El pecado merece la muerte y merece el infierno y merece el gran castigo de Dios. Y Dios puso nuestros pecados sobre Jesús en la cruz y lo castigó a él y lo trató como un pecador malvado, para que nuestros pecados fueran castigados y para que el precio fuera pagado. Entonces, Dios ha satisfecho las justas demandas de la ley y al mismo tiempo nos puede mostrar misericordia por salvarnos. Él nos puede mostrar misericordia y nos puede salvar porque Él satisfació las justas demandas de la ley. Él satisfazó la ley. Él pagó el precio por nuestros pecados. Entonces el pecado ha sido castigado y Jesús nos da su perfección como un regalo. Y dice en versículo 26, de este modo Dios es justo. Entonces Dios es justo porque castigó el pecado y Él es justo y santo. Y a la vez, al mismo tiempo, Él es el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Y qué significa la palabra justificar? Justificación. Bueno, significa la palabra justificación o el verbo justificar significa que Dios Él no nos considera pecadores. Él nos declara inocentes de pecar contra Él. En los ojos de Dios es como si nunca hubiéramos pecado contra Él. Él nos declara inocentes y Él nos da la perfección de Jesús como un regalo recibido por la fe. Porque Jesús vivió una vida perfecta y cuando estamos en Él y entonces nuestros pecados, el precio por nuestros pecados está pagado y también Jesús nos da su perfección. Compartimos en su perfección para que seamos literalmente inocentes de pecado, porque Cristo vive adentro de nosotros y somos identificados por Cristo en vez de nosotros mismos y todo lo que hemos hecho. Y por eso, dado que todo esto es verdad y dado que Dios ha satisfecho la ley y nos ha mostrado misericordia por medio de Jesús, dado que esto es verdad, tenemos que confiar en Jesús. Tenemos que continuar a confiar en Jesús para el perdón de nuestros pecados. La justificación pasa solamente una vez. Como cuando pecamos no tenemos que ser justificados vez tras vez tras vez. La justificación pasa solamente una vez, pero no hay justificación en cualquier persona aparte de Jesús. La justificación no se encuentra en las buenas obras de la ley o en cualquier persona. Solamente se encuentra en Jesús y por eso tenemos que continuar a confiar en Él y podemos tener confianza en su obra completada en la cruz. Jesús pagó el último precio por nosotros. Él ganó nuestra salvación y por eso tenemos que continuar a confiar en Él, porque encontramos la salvación en Él. Y en el momento en que creemos en Jesús como Salvador y Señor de verdad, entonces Dios nos justifica y Él nos llama a seguir a Jesús y a continuar a confiar en Él, porque no hay justificación en otra persona en este mundo, solamente en Él. Entonces, mis hermanos, por favor, continúen a confiar en Jesús.
Entonces, mis hermanos, tengan confianza en la obra completada de Jesús y continúen a seguirle y a amarlo sobre todo. Oremos. Señor, gracias por este tiempo y por tu palabra. Y por favor, Señor, ayúdanos a continuar a confiar en Jesús para la justificación. Y Señor, gracias por darnos la confianza de que si de verdad creemos en Él, entonces, Señor, nos llevarás al cielo y nos mantendrás hasta el fin, Señor. Solamente ayúdanos a continuar en la fe y sí, ponemos nuestra confianza en ti. En el nombre de Jesús, amén.